Bueno, damas y caballeros, hoy vamos a hablar un poco de informática europea, o mejor dicho, de la historia de la informática europea. Generalmente vamos a empezar por Estados Unidos. Si vivías en Estados Unidos, lo más probable es que tuvieras un armatoste como este. Esto es un Macintosh Plus. Es como la tercera variante del Macintosh original, para que os hagáis una idea del tamaño, pero el Mac original era del mismo tamaño, es más, usaban la misma carcasa. Y este era su teclado. El teclado del Macintosh original llegaba hasta aquí, más o menos, no era tan grande como este. El del Plus era un poquito más grande, añadiendo un bloc numérico, pero bueno, os hacéis una idea del tamaño que tenía esto. Alguno de vosotros dirá, ¡buah! No es muy grande. Y claro, no te parece muy grande teniendo en cuenta el tamaño de un Apple II o de ordenadores americanos de la época. Pero en los 80 los ordenadores europeos eran diferentes. ¿Cómo era un ordenador europeo de la época? Bueno, os voy a poner, por ejemplo, el único que tengo más o menos de estos tiempos. Es un ordenador que salió unos meses antes que el Macintosh original. Se trata del Oric Atmos. Aquí podéis observar el tamaño. Alguno dirá, oh, eso es un teclado. No, esto es un ordenador. Aquí tenemos los conectores para todo, prácticamente todo. Y es un curioso equipo europeo que salió en el 84, si no recuerdo mal. A principios del 84, en enero del 84. Para que os hagáis una idea, es un poquito más pequeño que el teclado del Mac. Para que os hagáis una idea, es más grande el teclado de un Mac que este ordenador europeo. Para que os hagáis una idea, aquí tenemos el teclado del Mac y aquí tenemos el Oric, así vistos más de cerca, y podéis ver que prácticamente el Oric ocupa lo mismo o menos que el teclado del Mac. Es algo bastante curioso. Y es que la mayoría de los ordenadores exitosos en Europa en esta época eran de este tamaño. Y este tampoco es que fuera el más pequeño que había, para que os hagáis una idea. Uno de los primeros ordenadores personales que estuvo disponible en Francia, por ejemplo, fue este de aquí abajo. Este es el Canon X07. Alguno dirá, es un ordenador portátil. Y técnicamente sí, es un ordenador portátil de la época del 83. Pero ya no solo eso, sino que se podía conectar a un monitor y podía hacer más cosas. Era un ordenador bastante curioso. Pero lo que se consideraba un ordenador portátil era más bien un equipo como este. Este es un Sharp Pocket Computer PC 1500. O luego teníamos este está con un accesorio, no os asustéis. Este es el PB 700 de Casio. Este era como uno de los portátiles, entre comillas, más avanzados que había en los 80 en Europa. Algunos modelos aquí llevan un lector de casete, y esto de aquí es un añadido, es como una docking station, por decirlo así. No es el equipo entero, el equipo es solo esta pieza de aquí, es más o menos el mismo tamaño que el Sharp PC 1500. Y no es la única diferencia que hay de los tamaños generales de los ordenadores europeos y lo que serían los ordenadores americanos. Hay más diferencias. Generalmente el medio de almacenamiento más utilizado en Estados Unidos en esta época, en los 80, era el floppy. En el caso de los Macintosh era el disquete ya de 3,25, ¿era? O 3,5. Este es un 525, claro está. Aquí lo podéis ver, y se le llamaba floppy porque hacía flop cuando los movías así. Pero aquí en Europa el formato que predominaba no era el disquete. Os voy a enseñar un grabador de formatos muy utilizados en Europa. Y es este de aquí. Sí, Atari tuvo ordenador en Europa. Se trata de una grabadora de casetes, y el tema es que en Europa los ordenadores más populares utilizaban casi todos casetes. Los más populares eran los Spectrum en general y los Amstrad, al menos aquí en España para ser exactos. Y aquí tenemos lo que sería un grabador de software. Y eran bastante, bueno, grabador y lector. Y este que os estoy mostrando era para los ordenadores Atari. Por desgracia no tengo ningún ordenador Atari en mi poder, ni tampoco ningún Spectrum de esta época. Tengo alguno que es posterior, que ya es más grande, como no. Pero para que os hagáis una idea, mientras que el Apple II igual ocupaba toda esta mesa desde donde está el Oric hasta más abajo del Canon, estos ordenadores ocupaban muy poquito. Eran ordenadores de pequeño tamaño. Y el software, curiosamente, también venía en un tamaño muy pequeño. En especial en España. Aquí en España la mayoría del software venía en un formato bastante pequeñito. Venía en este formato. Este es un casete. Y el juego, en este caso Donkey Kong para un MSX, venía en formato casete. Pero venía en la misma caja que los casetes de música. Originalmente venían en cajas de cartón como 4 veces más grandes, o incluso más veces más grandes que esto, pero debido a la piratería hubo que buscar formas de abaratar costes, y fue por esa razón que se empezaron a vender en este formato las cintas por abaratamiento.
podéis ver que no es el único juego que hay, el Donkey Kong. Voy a mover un poquito la cámara, porque veo que el reflejo no nos ayuda. Vamos a colocar esto aquí para que se vea mejor. No solo había Donkey Kong, también teníamos juegos de como Sebius o Arkanoid. Incluso Atari sacó software, como podéis ver, y hay algún clásico aquí como Centipede y Missile Command. Y incluso algunas revistas, si no me equivoco, esto es de una revista, que quizás me equivoqué, tenían esto. No, esto no era una revista, esto era una cinta con programas. Esta era de 350 pesetas. No sé un poco cuál será su valor ajustado a la inflación, pero ya veis un poco los precios que tenía esto. Generalmente un juego era más caro. Cuando empezaron a ser al principio creo que valían 2000 pesetas o 1200 pesetas, pero debido a la piratería se vieron obligados a bajar mucho los precios para poder competir con ella. Y bueno, ya podéis ver un poco cómo era la informática europea. Era, como podéis ver, bastante diferente en los 80 a la estadounidense. Pero no solo eso, sino que a finales de los 80 también salieron algunos dispositivos de pequeño tamaño basados en MS2 o en 2, como lo queréis llamar. Y uno de estos pequeños aparatos es este de aquí, el Atari Portfolio. Pero en realidad no es un Atari Portfolio, es el DIP Portfolio. Aunque creo que también se vendía bajo otro nombre, esto fue diseñado por DIP, una compañía inglesa, pero se vendió bajo licencia por Atari en gran parte del mundo. Es más, en Europa inicialmente, en países como España y Alemania, este equipo se vendió como el DIP Portfolio, pero posteriormente llegó también de la mano de Atari. Y como podéis observar es un equipo bastante pequeño y curiosamente utiliza también un formato que se usaba algo en Europa, que eran las B-Cards. Y alguno dirá, ¿qué son las B-Cards? Bueno, las B-Cards eran un formato originalmente utilizado en Japón. Es más, se utilizaban el MSX con un adaptador de estos, podéis ver aquí que tiene la ranura, y eran como una especie de antecesores de la tarjeta SD. Aquí tenemos un original, esto era una tarjeta de software para el Atari Portfolio, por lo que venían en un blister de esta forma. En este caso aquí tenemos un tutorial y el File Manager para gestionar los archivos que tenemos, y creo que tenía algún programa más. Y aquí podemos ver cómo es la tarjetita. Esta tarjetita iría a nuestro Atari Portfolio por aquí. Y ya estaría, así de fácil. Y sería lo mismo con el de MSX, aunque esta en este caso no sería compatible con MSX que yo sepa, pero se colocaría así. Y tenía varios juegos. Llegué a ver una de estas por Europa, pero el vendedor perdía demasiado. Era una tienda física de aquí, pero el tío era uno de una tienda que se tomaba muchas cosas antes de poner los precios. Aunque curiosamente la V-Card no es el único medio de almacenamiento raruno que se usaba en Europa. También teníamos este pequeñín de aquí. Este es un software oficial del Sinclair QL, que era un ordenador hecho por la misma compañía que hacía el Spectrum, que era Sinclair Research. Y aquí podemos observar cómo era. Era una especie de cinta magnética, como podéis observar, y se supone que era muy rápido cargando. El problema que tenía es que era tan rápido cargando que desgastaba demasiado rápido la cinta y se acababan rompiendo muy rápidamente. Entonces es como... Hay medios de almacenamiento muy curiosos en Europa. Hay muchas cosas bastante curiosas en Europa. Pero bueno, volvemos al tema que nos estamos yendo por las ramas. El Atari Portfolio. O DIP Portfolio, como lo queréis llamar. Y aquí lo podéis echar un vistazo. Este es un ordenador del 89 que, como podéis observar, está bastante bien. Es un equipo muy curioso. Como podéis observar, este es una variante alemana porque tiene el teclado QWERTY en vez de QWERTY. Y es curioso que se vendiera así en Europa, pero bueno, en muchos países se vendió con la versión original de DIP y con teclado QWERTY. Creo que había una versión española que tenía ñ y todo, pero bueno, por desgracia no he conseguido una versión española. Este lo conseguí en su día en una subasta de Alemania muy barato porque tenía algún que otro problema, le cuesta a veces un poquito encender, pero funciona bastante bien. Aunque como podéis ver chirría al cerrarlo. Y aquí podéis ver un poco los datos que tiene. Aquí también tenía un puerto de expansión y sus curiosidades, pero bueno, como podéis observar, la informática europea es una informática muy curiosa, pero generalmente cuando veo a la gente hablar de la historia de la informática, la veo hablar de la historia de la informática americana. Y se les olvida que aquí se usaban casetes para los ordenadores. Los ordenadores más exitosos de aquí utilizaban el formato de casete. Es verdad que aquí llegaron el IBM PC, pero ¿cuánto valió un IBM PC? Solo conozco a una persona que en la época tuviera el IBM PC y era un matemático y le costó 4 o 5 ojos de la cara. Y ya no eso, si le preguntas a mucha gente cuál fue su consola de la época, te van a decir que fue un Spectrum o un Amstrad, y eso es porque mucha gente compraba estos ordenadores para jugar juegos, curiosamente, y no para usarlos como ordenadores.
pero eran básicamente lo que había más extendido en la informática doméstica. Alguna gente tenía Apple II también, pero era muy poco común, ya que era excesivamente caro, ya que estos ordenadores, para que os hagáis una idea, igual el más caro de estos ordenadores valía 500 libras de la época, 500 dólares de la época, para que os hagáis una idea, no sé muy bien cómo está la inflación. El Spectrum, por ejemplo, valía 100 libras. Pero si vamos a un equipo de estos en Europa, en España, bueno, a un Apple II o un IBM, costaban miles de libras o miles de euros. Igual valía 2.500 libras un Apple II, sino, no, un Apple II creo que eran 1.300 libras quizás. Y el IBM PC igual valía 2.500 libras, para que os hagáis una idea. Y los Mac lo mismo, valían 2.500 dólares de su tiempo. Entonces era muy caro. Y estos equipos valían una fracción de ese precio. Es por eso que en Europa tuvieron tanto éxito, porque eran baratos, hacían su trabajo y los medios de almacenamiento eran baratos. Un cassette era mucho más barato que comprar un disquete, curiosamente. Y bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo de historia de la informática europea. Y como podéis observar, hay bastantes aparatejos por aquí, muchos medios de almacenamiento raros, accesorios curiosos. Ya podéis ver aquí cuánto podemos ocupar en la mesa con solo estos aparatos. Y bueno, creo que va siendo hora de terminar este vídeo. Y algunos me dicen que mis vídeos acaban un poco bruscos. Y por no perder la costumbre hay que hacer que el vídeo acabe brusco. ¿Y cómo se acaba un vídeo brusco? Muy fácil. Dejas caer un Nokia sobre la mesa.